Bueno, muy buenos días. Esperamos que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Agradecemos bastante que nos estén acompañando el día de hoy, que nos hayan regalado un espacio de esa agenda para participar el día de hoy en nuestro evento. Bueno, hoy vamos a estar revisando un poco cómo, utilizando Power Apps y SharePoint, pueden crear aplicaciones para su organización. Hoy vamos a ver tal vez un poco de cómo esto nos puede ayudar a cuenta en procesos dentro de la organización para así lograr automatizar o agilizar procesos, por ejemplo, de solicitud de vacaciones o por el estilo, que a veces se vuelve un proceso un poco lento y no y nos quita pues tiempo de tareas que podemos realizar, tareas importantes que podemos realizar para la organización. El día de hoy nos van a estar apoyando con la presentación mis compañeros Héctor Coa, Eric Cruz, perdón, y Luis Guzmán. También comentarles que tenemos activado el espacio de preguntas y respuestas para que cualquier consulta que tengan durante la presentación nos las puedan hacer llegar por este medio y con todo gusto las estaremos contestando en el transcurso de la presentación. Entonces, bueno, agradecemos bastante, ¿no? Como les digo, la participación y bueno, podemos ya ir iniciando, Héctor, Eric, con la presentación. Sí, muy buenos días, Sofía. Muchas gracias a todos en este evento. Don Luis, si me puedes ayudar a compartir la presentación para iniciar con este evento. Mm. Excelente. El día de hoy vamos a valorar los usos prácticos de Power Platform y SharePoint. Recuerda que la parte de Power Platform son un conjunto de elementos que ya los vamos a mencionar, pero en este evento sí nos vamos a enfocar un poco más en la utilización de Power Apps y SharePoint Online, hacer una especie de explicar los productos que vamos a utilizar, algo muy por encima, algo que ya me imagino que ustedes conocen, a tocar un poco un ejemplo de una empresa. Esta empresa es una empresa ficticia. Nosotros vamos a crear un caso de uso, un caso de ejemplo de una necesidad que la empresa tiene. Y mediante estas dos herramientas que vamos a presentarles el día de hoy y una adicional también que ya ustedes lo van a validar, que es parte de la suite de Power Platform, ¿cómo podemos brindar soluciones a esta empresa? Esta solución va muy enfocada a interacción con el tema de subir documentos. Entonces, SharePoint se encarga muy bien en esa área. Vamos a utilizar Power Apps para crear una especie de formulario y también queda abierto una versión 2 que podemos trabajarle en un segundo evento. Es un tema más ya enfocado en la parte de servicios en Azure. Más adelante lo podemos ir validando para que ustedes entiendan este tipo de servicio que te puedo utilizar, pero la idea es enfocarnos un poco más en lo que sería la aplicación. Entonces, siguiente, don Luis. Ok, SharePoint Online. Ustedes saben muy bien que SharePoint Online es una suite, ¿verdad? Es algo que ha venido evolucionando desde las premisas hasta la nube. Entonces, SharePoint Online es una herramienta diseñada por Microsoft para la parte de gestión documental y el trabajo en equipo. Realmente se utiliza como un gestor documental, pero puede llegar hacer muchas cosas más. Si yo puedo controlar procesos y flujos a través de listas, puedo incluso agregar o diseñar webparts que me permitan implementarlos dentro de alguna página, dentro de algún sitio o subsitio que yo haya creado y poder utilizar otro tipo de servicio. Entonces, es una plataforma relativamente robusta que me permite a través de segmentación de grupos de usuario crear secciones. Esas secciones pueden tener acceso o no ciertos usuarios donde pueden tener este tipo de formularios, ya sea utilizando Power Platform o poder crear webparts a través de SharePoint Framework. Esto me permite a mí tener un punto
o un sitio empresarial que yo pueda gestionar los procesos internos. También está formada por una serie de componentes. Ustedes saben muy bien que los componentes de SharePoint son funciones colaborativas, módulos de administración de procesos a través de listas personalizadas. También trabaja con plantillas, módulos de búsquedas, una plataforma también de administración de documentos a través de las bibliotecas de documentos que ustedes conocen. Tiene el tema de versionamiento que nos sirve mucho para optar por las certificaciones ISO. Eso se configura, ya viene predeterminado en algunas bibliotecas de documentos que me permiten a mí optar por ese tipo de certificaciones y algún gestor de control de documentos, ¿okay? Ya sea importantes o no. Algo muy de Microsoft es que SharePoint, las organizaciones utilizan SharePoint para crear este tipo de sitios, sitios web. Yo puedo crear a través de plataformas de look and feel. Ellos tienen un libro en la página, se llama Lookbook. Me permite tener un conjunto de plantillas donde se supone que la organización va enfocada, si es educativo, si es más de presentación de productos, si es más gestor documental, si es algo más de colaborativo, de Teams, por decirlo así. Esto me permite a mí generar este tipo de plantillas, configurar y darle un poco más de visualización al sitio que yo tengo. Dentro de SharePoint Online, ustedes saben muy bien que SharePoint Online ha venido evolucionando de las premisas. Entonces, pero todavía Microsoft mantiene esas categorías, por decirlo así. Entonces, está el SharePoint de Microsoft 365, que es el servicio basado completamente en la nube, hospedado por Microsoft. Todas las empresas o para todas las empresas y para todos los tamaños puede trabajar este tipo de categoría, ¿ok? En lugar de instalar o implementar el servicio en un servidor local, no, Microsoft se encarga de hacerte todo el trabajo. Simplemente lo único que necesitas es tener una suscripción con un plan de Microsoft 365 y el servicio de SharePoint Online lo puedes adquirir también de forma independiente. Entonces, prácticamente Microsoft te entrega el producto eh, siempre a la última actualización con una suscripción de Microsoft 365 y con eso puedes utilizar el producto sin problemas. Ahora, también puedes tenerlo como un SharePoint Server. La versión, si no me recuerdo ahorita, es la 2019, la que está disponible para instalarla. Esto igual se instala como en las versiones locales. Tienes que tener ya una infraestructura donde puedas instalarlo, algunos requerimientos mínimos que se necesita, si vas a utilizarlo en All-in-One o si quieres manejar el sistema de granjas, que no recuerdo si el 2019 ya lo tiene así. Pero el hecho es que tienes la versatilidad de instalarlo de forma local y que los datos queden a tu control y ya sería parte de la administración de los servicios o los servidores que tengas en las premisas. Eso es prácticamente muy por encima lo que sería SharePoint Online. SharePoint es un mundo, ¿verdad? Nosotros incluso a nuestros clientes damos capacitación, es una capacitación básico intermedia, por decirlo así. Alguna persona que maneja SharePoint, que ha venido manejando SharePoint, se encuentra con SharePoint Online y va a ver features o características nuevas. Botones que uno dice, bueno, ¿qué es este botón nuevo? Es porque constantemente Microsoft va actualizando el producto y va sacando nuevas características. Incluso antes se utilizaba el Infopad para el tema de los formularios. Actualmente ya el Infopad va de salida. De hecho, conseguimos productos todavía en Infopad y decimos, mira, ya esto no tiene soporte, ya deberías utilizar una plataforma más avanzada, en este caso Power Apps o Forms, que te permite a ti capturar la información y guardarla a través de flujos dentro de los procesos que tengas. Pero todo eso va dependiendo de la necesidad de cada cliente. Si le gusta el siguiente, don Luis, para presentar el otro producto. El otro producto que vamos a presentar el día de hoy es Power Automate, el antes conocido como Microsoft Flow. Recuerden que esa es una herramienta que te permite crear flujos de trabajo conectándolo a 2 o más aplicaciones mediante conectores prediseñados. También la premisa de Power Automate es que ahorras en el tiempo de tareas, ya sea de una empresa o algún desarrollador que quiera aplicar algún proceso, ¿verdad? Estos flujos de trabajo también se pueden agregar en aplicaciones de Office 365 o de terceros, me ha tocado.
Y la principal novedad que presenta Power Automate es que tiene una capacidad de conectarse a los RPA, que son los famosos, la famosa automatización robótica de procesos. Esto me permite a mí poder elegir entre casi 300 conectores que aumentan la eficiencia en cualquier negocio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ya yo tengo una herramienta que me permite a mí crear procesos o flujos, tal y como lo creaba en su momento SharePoint, por eso quise mostrárselo de arriba hacia abajo. SharePoint también tenía el área de flujos. Yo podía crear flujos, yo podía, a través del designer, podía crear una especie de secuencia de flujos a través de los procesos que yo iba manejando en SharePoint. En el caso de Power Automate, es casi igual. Yo tengo una interfaz donde arrastro cajitas o componentes de las plantillas que yo selecciono. Esas plantillas pueden ser o componentes, pueden ser premium, que yo tengo que pagar algún adicional, siempre y cuando yo tenga la licencia o puedo adquirirla. Ese componente premium tiene características específicas. Ya Microsoft se supone que pensó en lo que se supone ese componente hará. Entonces, él te pide parámetros necesarios de conexión. Mira, dame el usuario, dame la contraseña. Esto va a estar acá guardado en tu interfaz de desarrollo. Yo me conecto a los servicios que la plantilla me indica y puedo tener la información de una forma más rápida. Entonces, si ya no tengo que utilizar un programador, mira, necesito que me conectes a SharePoint o me conectes a una base de datos que tengo en SQL en Azure, yo simplemente busco el conector, ya sea premium o no, sigo los pasos que me dice la documentación de esta plantilla, configuro los datos que se necesitan y ya tengo acceso al servicio. No es simplemente conectarme a esos procesos a través de plantillas, también yo puedo hacer secuencias más avanzadas. Por ejemplo, yo puedo conectarme a servicios que yo haya creado a nivel local. Se crea una especie de servicio de DMZ donde yo puedo acceder a través de los servicios, a través de una IP pública, y yo puedo acceder a esos servicios también. Eso es un poco más avanzado, pero se pudiera también trabajar. La idea es que Power Automate sea el control o el nodo de control de procesos de flujos, tanto de negocio como no. Entonces, los flujos de trabajo son automatizables, son escalables y no requieren conocimientos de programación en teoría. Porque en teoría, bueno, dependiendo del proceso de flujo que vayas a hacer, si hay una plantilla ya desarrollada, que si buscas la plantilla y lees la descripción y hace el trabajo que ustedes necesitan, ahí en teoría no necesitas conocimiento de programa, sino simplemente seguir las instrucciones. Pero ya si quieres algo un poco más avanzado, ahí sí ya entonces tendrías que tener un poco más de conocimiento de lo que es un servicio, API REST y todo este conjunto o este mundo de servicios. ¿Ok? Siguiente, don Luis. Ok, ahora vamos con otra herramienta bien importante. En este caso es también parte de la suite de Power Platform. Sería Power Apps. Ok, Power Apps, como les indica, es parte de la suite de Power Platform. Proporciona un entorno de desarrollo de aplicaciones. De una manera ágil, yo puedo crear aplicaciones personalizadas que me permiten cubrir las necesidades de la empresa. Al usar Power Apps, se pueden crear aplicaciones de forma rápida. Eso hay que ponerlo en comillas bien grandes, porque si necesitas un poco más de entrenamiento con el entorno de desarrollo, y entonces ahora sí, a través de plantillas yo puedo crear aplicaciones. Sí hay que tener mucho cuidado con el tema de si la aplicación es en teléfono, si la aplicación es en tablet, porque una vez que yo haga este tipo de ajustes, la aplicación quedaría de esa forma a nivel del lienzo, por decirlo así. Pero en teoría es mucho fácil utilizar Power Platform y crear aplicaciones de forma rápida. También yo puedo conectarme a los datos de mi empresa, almacenar esos datos en un servicio que se llama Microsoft Dataverse. Antes se llamaba el Common Data Services, ahora se llama Microsoft Dataverse. Este entorno es otro mundo, ¿verdad? Que Microsoft está entregando para que las aplicaciones que se creen a través de Power puedan guardarse allí a través de una estructura de datos un poco más organizada. ¿Ok? Pero no cabe duda de que si yo tengo otros desarrollos en otros modelos de datos, no pudiera yo utilizar ese tipo de servicio. Claro que sí. Esto me permite a mí que Dataverse me permita almacenar esta información o, como les había comentado hace un momentito, yo puedo obtener también otros orígenes de datos. Esos orígenes de datos pueden ser tanto locales o como son servicios que están en la línea.
En este caso, un servicio en línea es el producto principal que presentamos y es el de SharePoint Online. Yo puedo conectarme a través de Power Apps a entornos de SharePoint Online, y SharePoint Online, si tiene una estructura, yo puedo acceder a esa estructura, guardar información en esa estructura en base al formulario o la aplicación que yo cree, y permite hacer ese tipo de inserción de los datos, incluso actualizar, eliminar. Yo puedo hacer todo el CRUD completo. El CRUD se cree, para ahorrar un poco de eso, el create, leer, crear, leer, actualizar y eliminar. Eso es el CRUD completo. Eso se puede hacer con Power Apps. También yo me puedo conectar a servicios de Microsoft 365, como no, pero siempre y cuando esté el conector disponible. Y también puedo conectarme a servicios de Dynamics 365, como también servicios de Azure SQL. ¿Okay? Eso no hay ningún inconveniente con el tema de Power Apps. Ok, yo puedo utilizar Power Apps, se puede compilar. Yo puedo compilar aplicaciones para el negocio de forma rápida, como lo dice la página web. Menos código, sí, en teoría. No hay una base ya creada, no tengo que crear la base, ya tengo que trabajar en base al entorno que me están entregando. No tengo que volver a rehacer la rueda, por decirlo así. Y en teoría, si ya no tengo que hacer un core o algo de desarrollo, una base de desarrollo, ya yo tengo la base hecha. Acá lo que sería bien interesante es el costo. Bueno, ya me ahorré esta parte de crear el core o crear la base y ya empezamos a trabajar en base al entorno que ya me entrega Power Apps. Eso es tiempo, y el tiempo es dinero. También se pueden automatizar los procesos empresariales con conectores listos. Yo puedo utilizar, así como utiliza Power Automate, yo puedo utilizar los mismos conectores para Power Apps. Yo puedo crear soluciones muy simples, simplemente con arrastrar componentes. Yo quiero ver una lista, arrastro la lista. Esa lista se pega a un servicio, ese servicio conecta al servicio, conecta a la fuente de datos, me trae la información, mapeo los datos y esos datos ya se muestran en el componente de lista que yo arrastré en el lienzo que agregué en el entorno de Power Apps. Espero que se haya entendido lo que dije. Esa parte es bien importante porque te permite crear páginas, te permite crear enlaces a datos y de una forma rápida, algo que generalmente con un desarrollador tendría que crear el sitio, crear la aplicación, crear los conectores, crear el API de servicio, crear el API de seguridad, y todo es un conjunto de pasos que son necesarios para que la aplicación, se pueda decir que, o el SPA, el Simple Place Application, sea algo más escalable y funcional en el tiempo. Si yo no mantengo la seguridad en un SPA, una aplicación simple, puede crear cuellos o aberturas de seguridad donde una persona que tenga conocimientos puede acceder a la información y actualizarlo sin tener la autenticación necesaria. Entonces son muchos pasos que hay que hacer para un SPA que funcione bien, a un Power Apps que ya se supone que la persona está autenticada, ya tiene los servicios bien configurados. Entonces es un balance que hay que tener. ¿Ok? Bueno, así como yo me puedo conectar a los distintos servicios, yo puedo hacer conectores más avanzados. ¿Ok? Yo puedo utilizar los servicios de una forma más avanzada con Power Apps ya, pero conectándome a otros servicios de Azure, a la nube, al bus de datos de Azure. Yo puedo conectarme al API Management de Azure o al Azure Function como servicio y puedo escalar y ampliar mi aplicación. Esto me permite responder a los cambios que pueda tener un negocio, a los cambios eventuales. Mira, hoy estoy pegándome a una base de datos de con algunas columnas que me permitían a mí calcular, no sé, vacaciones, y ahora ahora cambiamos el sistema de RPA y ahora estamos utilizando, por ejemplo, SAP para el control de nóminas. Ahora yo tengo una interfaz de SAP que Azure Function se conecta a esa interfaz de SAP y me entrega la misma información. Y entonces lo único que se cambiaron fueron 3 columnas adicionales. Bueno, Power Apps se ajuste ese cambio y ya yo puedo tener el mismo servicio, pero ya ahora está conectado a otra fuente de datos a través de un módulo intermedio que sería Azure Function, por decirlo así. ¿Nos ha pasado? Sí, hemos tenido que hacer ajustes a servicios, y estos servicios al final lo que entregan es un JSON que me permite a mí tener que la aplicación se tenga que ajustar a ese servicio. Entonces, Power Apps permite hacer ese tipo de ajustes. Siguiente, don Luis. Ok, vamos ahora con el caso de ejemplo, el caso de uso. En este caso, vamos a trabajar con la empresa ficticia. Esa es una empresa llamada Contoso Food. Es una empresa
bueno, es una empresa que hemos venido trabajando durante todos los eventos. Es como multifacética esta empresa. A veces tocaba empresas de bicicletas, a veces era temas de autos, hoy nos tocó con temas de comida. Entonces, prácticamente Contoso es un ejemplo de clientes que hemos venido trabajando con ellos, hemos venido entregándoles soluciones a ellos, no podemos presentar al cliente, pero sí un ejemplo o una empresa casi igual, no es igual, ¿verdad? Pero en este sentido tiene las mismas necesidades. Es una empresa pyme, ¿verdad? Muy pequeña, que se dedica al tema de alimentos y bebidas. Busca, su eslogan es que busca abastecer a los clientes con productos de consumo de buena calidad, pero presenta necesidades. Entonces, una de las necesidades que requiere esta empresa es que necesita realizar una carga de archivos, etiquetarlos con metadatos definidos según las competencias de la organización. Es una empresa que está presente en varios países, ¿verdad? Y el objetivo de poder categorizarlos. O sea, yo necesito etiquetar los archivos que me están llegando. Esto es algo que nosotros vemos en necesidades de empresas y tratamos de enfocarlos en un pequeño módulo o en algo que se pueda entender que ustedes lo puedan revisar. ¿Okay? Incluso sacar ideas de este tipo de casos. Entonces, en etapas posteriores, para poder aplicar los procesos automáticos que faciliten la colaboración entre los participantes. Esto es bien interesante porque para ello es posible habilitar un tema de traducción. Como son distintos países, es posible que alguno de esos países tenga otro tipo de lenguaje, otro tipo de idioma. Entonces, por ejemplo, si estamos en el tema de Centroamérica, Suramérica o todo lo que es el continente americano, Estados Unidos, inglés, con el tema de sin contar los países que están en las islas, ¿verdad? Tenemos Brasil, que habla portugués, y tenemos, bueno, toda la región centroamericana que habla en español, en su gran mayoría, ¿ok? Acá lo que sí tenemos que validar es, por ejemplo, la documentación si puede llegar en inglés, puede llegar incluso en francés. No estamos trabajando todavía el término de chino, pero la idea es que si en algún momento llega una documentación en ese idioma mandarín, la idea es traducirlo. Eh, para eso es parte del demo y eso es parte de la visión que estaría indicando el colaborador en este caso y les explicaría más o menos cómo sería una versión 2 de este proceso. Entonces, la idea de todo este caso de uso es presentarles a ustedes un formulario donde este formulario la información carga el documento se le agrega una cierta metadata para poder categorizarlos y con eso, mediante un load, yo subo el documento, le doy la categoría y guardo esa información. ¿Pero dónde se guarda? Estaríamos utilizando en este caso Power Automate para que se encargue del proceso de selección del componente del template y lo guarde en base a alguna cierta lógica de datos o lógica de negocio que me va a permitir a mí guardar esa información en el repositorio que en este caso hemos seleccionado, que sería SharePoint. Entonces, esto es bien interesante, validar este tipo de aplicaciones porque es algo que ya tenemos dentro de nuestra organización. Nosotros ya tenemos la capacidad de poder utilizar este tipo de servicios, utilizar este tipo de componentes de la suite de Power Platform y poder crear un proceso que me permita a mí almacenar documentación con metadata para que posteriormente SharePoint, que ya tiene un search más avanzado, me permita buscar ese tipo de información. Entonces, sí va de la mano un poco más de configuración, ¿verdad? Acá lo que estamos es presentándole ya el producto final, pero un poco más de cómo se desarrolló. Pero sí va muy ligado a conocimientos en SharePoint, conocimientos en Power Automate y conocimientos en Power Apps para poder generar este tipo de aplicación. Entonces, la idea es presentarles el producto o que vean ustedes este caso de uso ya un poco más funcional, que entiendan un poco más cómo nuestro compañero les va a explicar toda la información o cómo se desarrolló y esto les va a permitir o les va a dar una idea de que todos los productos que ustedes tienen dentro de la suite de Microsoft 365 pueden utilizarlo para desarrollar los procesos que ustedes tienen a nivel de negocio. Entonces, sin más nada que decir, les doy el pase a don Eric Cruz
Don Eric Cruz ha venido trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Él es un desarrollador nato. Él ha venido evolucionando desde SharePoint en las premisas hasta SharePoint Online. Ha venido tocando las herramientas de Power Platform, ya tiene un conocimiento de desarrollo y obviamente al ver estas herramientas le da más capacidad de poder desarrollar este tipo de necesidades de clientes que tienen problemas con que no pueden segmentar la documentación, no puedo hacer un filtro de los documentos, no puedo incluso saber si está en español o inglés, no tengo esa información, entonces eso te ayuda mucho a poder utilizar estas herramientas y poderlo trabajar de una forma más organizada. Entonces, don Eric Cruz, buenos días, le cedo la palabra. Buenos días, Héctor. Muchas gracias por el apoyo ahí y a Luis que nos ha estado también colaborando con lo que es la presentación. Sí, efectivamente, bueno, ya el compañero Héctor les estuvo conversando un poco sobre la parte teórica de los 3 productos que estaríamos integrando el día de hoy. A mí me corresponde en este caso proceder con un poco la parte práctica para que vayamos viendo un ejemplo. En este caso, este requerimiento, este supuesto que montamos para poder hacer la presentación de estas herramientas. Luis, si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí un pequeño diagrama básico de arquitectura para que ejemplificar un poco a alto nivel cuál sería la idea de la demostración en este caso. Una carga de un documento que se realizaría por medio de un formulario de Power Apps. El formulario de Power Apps lo que va a hacer es, por medio de un flujo de Automate, él va a llamar el flujo, lo va a ejecutar y le va a pasar como parámetro cierta información que el flujo va a proceder a analizar y posteriormente lo va a ir a depositar en una estructura que tenemos definida de SharePoint. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo se componen cada uno de estos elementos. Y voy a proceder entonces ahora a tomar el control de la pantalla para compartirles mi escritorio. Permítanme un momento, por favor. Muy bien. En este momento les estoy presentando lo que es la plataforma de SharePoint. Para los que estén comenzando o apenas aprendiendo, este es, como les comentaba Héctor, es una plataforma donde podemos trabajar en temas de archivos, podemos generar intranets, es decir, un repositorio de enlaces también. Entonces hay varios usos que podemos trabajar por medio de lo que es SharePoint. En este momento estamos visualizando el contenido de un sitio X que creamos ahí en nuestro sitio, en nuestro tenant de ITQS. Y estamos visualizando una primera entrada con respecto a los requerimientos. En sí, el formulario que estamos intentando presentar el día de hoy es cargar el documento y asociarle una serie de metadatos, nos comentaba Héctor. Estos metadatos van a ser una serie de categorizaciones que nosotros vamos a poder determinar para nuestro archivo para que posteriormente podamos trabajarlo en diferentes procesos. Entonces, en esta presentación, la intención o el objetivo principal es que el documento se cargue en SharePoint y esté categorizado para posteriormente, ya en otras, probablemente en otras sesiones, podamos continuar el caso, poder trabajar con esta información. En resumen, vamos a llenar nuestro repositorio, nuestra especie de compilado de datos donde vamos a generar opciones para poder trabajar. De ahí es que algunos de los elementos que vamos a visualizar a nivel de metadatos están ya un poco definidos. Inicialmente, estamos trabajando con 5 listas. En este caso están definidas como área, idiomas, industria, sede, tipo, estas que estamos por aquí visualizando. Ya ellas tienen precargados una serie de elementos. Las listas son muy fáciles, es una analogía, es como trabajar con una hoja de Excel, básicamente. Se crean por esta opción, nosotros creamos la opción de lista. Vean cómo ya tenemos desde SharePoint plantillas predefinidas, donde nos van a mostrar ciertas personalizaciones que ha trabajado Microsoft. Podemos crearla desde cero
podemos cargar la información desde un Excel. Entonces esto nos ahorra bastante trabajo porque ya tenemos los elementos cargados. O podemos hacer una copia de una lista ya existente, que sería a nivel de estructura nada más. El de momento no nos permite copiar la información de la lista. En el caso de seleccionar alguna plantilla, pues aquí vemos la previsualización de cómo más o menos está definido. La ventaja de esto es precisamente el ser una plantilla. Nosotros podemos proceder a modificar en su totalidad. Podemos quitar columnas, podemos agregar, modificar, cambiar formatos, etc. Y aquí mismo podemos ir viendo también las otras opciones, como para aquello de que, mira, veamos que esta se parece mucho a lo que yo quiero presentar, entonces pues la tomo como base y a partir de ahí empiezo a trabajar. En nuestro caso estamos utilizando listas básicas, listas sencillas. De hecho, por ejemplo, abro esta de área y vamos a visualizar cierta información. Vean que es una única columna lo que estamos teniendo para lo que son las áreas. Están aquí definidas. Regreso un momento. Vemos el tema de idiomas. En este caso, nosotros tenemos predefinidos estos 5 idiomas: español, inglés, francés, japonés, alemán. La ventaja de trabajar de esta manera es que si el día de mañana, como decía Héctor, mira, queremos agregar el mandarín como opción disponible, entonces venimos aquí a la lista, agregamos un nuevo elemento, le colocamos el idioma y esto lo podemos deshabilitar, porque en este caso la lista no requiere, en este caso esta información requiere datos adjuntos, entonces eso se puede deshabilitar perfectamente. Y al final estamos únicamente teniendo elementos básicos, como ven, no tenemos más allá de una lista simple. En el caso del ejemplo de industria, pues entonces tú nos comentaba que la empresa supuesta para este ejemplo es de alimentos. Entonces, mira, la empresa trabaja en el sector de bebidas, de snacks, de dulces, etc. Entonces, por ahí tenemos esa información también ahí almacenada. Más abajo, las sedes, él también nos comentaba que estamos trabajando en distintos países, en este caso. Entonces, aquí tenemos un listado de algunos países cercanos que tenemos por aquí disponibles. Y el último que tenemos disponible a nivel de información como catálogo, por decirlo de esta manera, son el tipo de documento que nosotros estaríamos cargando. Entonces, nosotros le podemos definir con base en la lista que seleccione cualquiera de estos elementos. Les presento esta información así como está para que vayamos dimensionando qué es lo que el formulario nos va a presentar. Adicionalmente, nosotros vamos a tener el lugar donde vamos a almacenar el documento una vez que esté finalizado. Para esto tenemos una biblioteca de documentos, que es la que nos va a guardar la información. Tenemos preguardado un dato para que veamos la manera en cómo se va a categorizar. En este caso son el documento como tal. Y tenemos a él le tenemos ciertas columnas asociadas donde nosotros le podemos ir indicando, mira, va a estar disponible para estas áreas. Estamos hablando de campos de tipo múltiple selección. Y las sedes donde va a estar disponible, industria, tipo de archivo, etcétera. Si quiere traducirlo y los idiomas en este caso, que por el momento para este elemento no se seleccionó. ¿Qué nos permite esto? Que más adelante nosotros, una vez tengamos los documentos categorizados, podamos crear en un futuro un proceso que nos permita realizar distintas acciones con él. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, un tema de suscripciones. Yo podría perfectamente generar una nueva lista donde un usuario puede ser incluso por un formulario de entrada, por un formulario de forms, que es el básico que tenemos disponible, donde el usuario llegue, seleccione los temas que le interesan. Incluso la misma aplicación de Power Apps que le vamos a mostrar lo podríamos adaptar para esa situación. Un usuario selecciona las áreas de interés o sus categorías de interés y esto se almacenaría ya no por archivo, sino por usuario en otra lista de SharePoint. Entonces, ¿qué podría presentarnos esto? Podríamos tomar un flujo de Power Automate que lo que haga es que cuando se carga un documento en esta biblioteca, él vaya a esa lista, verifique quiénes están anotados en esa categoría y les envíe una notificación indicándoles, mira, hay un nuevo documento de su interés. Entonces, esa es una posibilidad.
Otra posibilidad, bueno, lo que nos comentaba Héctor de la traducción. De hecho, aquí lo tenemos previsualizado para más adelante en otro evento. Entonces, trabajar con temas de Azure Cognitive Services para lo que es la traducción de estos documentos o los que le indiquemos que queremos traducir. Entonces, de igual manera, puede ser múltiple. Nosotros le podemos decir, mira, necesito que este documento, cuando se cargue, esté disponible en estos idiomas. Y el proceso entonces se encargaría de ello. Entonces, como ven, ya teniendo como base cierta metadata, nosotros podemos trabajar en la información. ¿Qué podemos hacer aquí directamente? Cuando esto se va a llenar, nosotros podemos generar agrupaciones, podemos generar en distintas vistas con filtros que nos permitan ubicar la información más sencilla. De igual manera, el search de SharePoint es muy poderoso. Ahorita él siempre trabaja en la ubicación actual, pero puede ir extendiéndose si necesito ir buscando más afuera. Recordemos que la estructura de SharePoint se maneja por sitio principal. Él tiene sus sitios hijos y después venimos con subsitios si fuera el caso, son opcionales. Podemos tener bibliotecas, podemos tener listas y más abajo tenemos elementos. Elementos o archivos o documentos. Entonces, todo esto funciona. Igual está conectado a lo que es toda la seguridad del sitio. Entonces, es prácticamente una muy buena opción en cuanto a organización, ¿verdad?, de la información. Entonces, continuando, teníamos entonces esta biblioteca. Esta biblioteca se puede crear. Vamos a ver, aquí yo puedo cargar nuevos documentos, pero de igual manera, como las listas se fueron creando, ella se puede crear de esta manera. Yo selecciono aquí la biblioteca de documentos y pues le coloco el nombre y demás. Para esta biblioteca en particular, si bien yo puedo llegar y agregar las columnas dentro de la biblioteca, yo estaría trabajando ahí para una única biblioteca. ¿Qué pasa si el día de mañana yo quisiera, por ejemplo, tener una copia de esta biblioteca que sea cargar documentos y por el otro que sea los documentos traducidos, por ejemplo? Y yo quisiera mantener la misma estrategia, la misma configuración de columnas que tengo disponible. Entonces, para no tener yo que volver a agregar cada una de las columnas por separado, yo puedo crear algo que conocemos como tipos de contenido. Entonces, el tipo de contenido lo que va a hacer es, yo le defino una plantilla, básicamente la biblioteca, o a una lista podría ser incluso, y después simplemente creo la biblioteca y le asocio ese tipo de contenido. Y por aquí yo tengo el tipo de contenido para que lo visualicemos. Se crea en la configuración del sitio, precisamente en la galería de tipos de contenido. Y aquí yo le voy agregando, le defino un nombre y le voy agregando las distintas columnas que me interesan. En este caso ven que tenemos 4 columnas de búsqueda. Aquí tenemos una con un nombre que se modificó en su momento. Título y en este caso el nombre, ¿verdad?, del archivo que se esté trabajando. En este caso no se define como requerido. Nosotros podríamos incluso tener elementos y tenerlos ocultos. Podemos decirle que no aparezca, que sea requerido, que en este caso opcional, o simplemente que no se visualice o no esté disponible. Entonces, con solo crear este tipo de contenido, nosotros ya podemos entrar a la biblioteca, podemos ir a la configuración de la misma. Ven cómo tiene el nombre por acá. Y en ese linkcito que tenemos aquí abajo dice más opciones de la biblioteca, de la configuración. Aquí tenemos bueno, en la parte de configuración avanzada, bueno, ahora se activa automáticamente, pero igual podemos habilitarla de esta manera. Le podemos decir que permite la administración de tipos de contenido. De hecho, ven que este banner que nos dice aquí nos está anunciando que ya hay una nueva funcionalidad que lo que hace es que precisamente los tipos de contenido se activan automáticamente. Entonces, casi que nos están empezando a quitar esa parte y iríamos directamente a lo que es agregar el tipo de contenido que nosotros tenemos definido. Una vez cargado eso, en nuestra biblioteca, nosotros ya podemos venir y por medio de la vista que tengamos disponible, podemos habilitar las distintas columnas. Entonces, vean que por aquí yo le puedo decir columnas por acá, le digo agregar columnas. O le digo aquí mostrar en el caso de que fuera para el tipo de contenido. Entonces me va a mostrar todas las que tienen disponibles y yo simplemente selecciono, las habilito y las puedo incluso ordenar a mí
a como me interese, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Y vamos a pasar entonces, tenemos el tipo de contenido por acá, ya tenemos la biblioteca. Vamos a ver un momento lo que es el Power Apps. Ya vimos entonces cómo es nuestro destino, cómo va a ser, dónde vamos a almacenar la información. Entonces, la siguiente parte es nuestro origen, a dónde nosotros vamos a cargar esta información. Power Apps, les comentaba Héctor, está diseñado para la creación de aplicaciones. Esto también permite, como parte de su integración, poder tomar un formulario en SharePoint y poderlo modificar. Entonces, si nosotros tenemos cierta estructura en SharePoint, unas listas, unos documentos, y queremos cargar cierta información y queremos, por ejemplo, que esta información esté disponible con ciertas fórmulas, fórmulas como que yo coloco la cantidad y el precio y quiero que me aparezca el total, la multiplicación de ambos, entonces conforme yo vaya llenando la información, para que el usuario de una vez vaya teniendo ciertos datos. O quisiera, por ejemplo, deshabilitar ciertos elementos para que se muestre la información y yo no pueda modificarlo, porque simplemente seleccioné, cargué cierto dato y necesito que el código del producto que seleccioné aparezca ahí definido y nadie me lo cambie. Todo eso no me lo permite Power Apps, no me permite cambiar el diseño, puedo agregarle logos, puedo cambiar colores, letras, etcétera, etcétera. Entonces, es muy versátil. De hecho, así como les comentaba Héctor también, que tenemos más de 300 conectores, me permite también generar conectores personalizados. Entonces, yo podría llegar y, si tengo mi propia aplicación, generar un API que brinde cierta información directamente y el Power App se conectaría ahí. El Automate o cualquiera, incluso el Power BI, porque para eso todo es una sola suite de Power Platform. Y podríamos alimentar con base en ese conector que nosotros estamos diseñando. En caso de Power BI es un poquito más directo porque él simplemente va a la fuente y obtiene, pero en este caso sí habría que trabajar un poquito. Desarrollo rápido, sí, efectivamente, va a ser, van a ver conforme les vaya mostrando cómo es el formulario que preparamos, que en realidad es pequeño, digamos, el desarrollo que hay que llevar. Sí lleva algunas fórmulas, entonces el desarrollo aquí se va más con un estilo como de Excel. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en Excel colocan una fórmula de suma y le digo, seleccione la celda A y la celda B y súmelas, etcétera, aquí es muy similar. Y no es totalmente, vamos a ver, intuitivo, es decir, nosotros necesitamos tener ciertos conceptos de desarrollo como para poder llegar más fácil a donde nosotros queremos. Sin embargo, es de rápido aprendizaje, simplemente es acostumbrarse a la interfaz, a cómo es que Power Apps trabaja los datos y entonces a partir de ahí, entonces casi que todo es creatividad. Nos da una personalización prácticamente completa de toda la aplicación que nosotros tengamos. El tema de licenciamiento, Power Apps lo maneja por medio de aplicaciones, por medio de usuarios. Entonces, si yo tengo una licencia de usuario, yo puedo generar diversas aplicaciones y la licencia es para crear, básicamente. Entonces, en caso de que la tenga por aplicación, pues únicamente entonces trabajaría a ese nivel, ¿verdad? Entonces, vean cómo de entrada, en el entorno de Power Apps, él me permite tener acceso a plantillas que ya tiene definido. Entonces, primero me pregunta con qué voy yo a trabajar y a partir de ahí él me iría presentando ciertas plantillas. De hecho, aquí abajo ya tiene algunas. Bueno, esto es más que todo a nivel de teoría, algunos videos como para entender un poco el producto, cómo trabaja y demás. Aquí abajo tengo las aplicaciones que tengo trabajadas o avanzadas. Y Power Apps también está empezando a introducirse con lo que es el AI Builder, que básicamente es la automatización, pero ya a nivel de bots. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos utilizar si yo quisiera tener una factura, por ejemplo, y quiero leer la información de esa factura. Entonces yo cargaría el documento y le entreno al bot para decirle, mira, este es el cliente, este es el monto de la factura. Incluso él me puede leer
las celdas de los elementos que contiene la factura y generar ahí una colección con la información del detalle. La última vez que lo trabajé estaba en una previa, entonces trabajaba casi que solo con una página, pero habría que validar cómo va el avance de ese desarrollo. Es un producto que está ahí en implementación. Volviendo a lo que nos atañe, nosotros entonces dijimos, tenemos nuestras aplicaciones. Aquí tenemos una que se generó y por acá la tengo abierta. Entonces es un formulario básico que voy a ampliarlo un poco. Vamos a cerrar por aquí. Y lo que nos está mostrando es un logo, un título, una barra de color. Esto ya es interfaz propia de diseño que nosotros tengamos definido. En qué podemos colocar texto. Esto es un lienzo en blanco y aquí le podemos ir agregando nuestros elementos de interés. El elemento adjunto, que es donde vamos a cargar el archivo. Vean cómo le predefinimos lo que es el tema de la traducción, cuando yo lo voy a querer traducir y cuáles idiomas vamos a querer elegir. Y por acá abajo ven que tengo los elementos de cada una de las listas que les mostré anteriormente en SharePoint. Esto está dinámico, esto no está quemado. Entonces, no es que yo me siente a agregar uno por uno cada una de esas cajitas y le ponga el nombre. Entonces, ahí es donde empezamos a ver la integración por medio de las herramientas disponibles. Por acá a la izquierda vamos a tener un árbol donde vamos a poder ver todos los elementos que tenemos disponibles en la pantalla. Aquí por abajo tenemos el formulario y ven que en los formularios definimos lo que conocemos como data cards, que básicamente son las agrupaciones de los elementos. Por ejemplo, esta data card de traducir lo vemos aquí como un elemento independiente, pero si lo abrimos, podemos ver que tenemos distintos elementos que conforman esa data card. ¿Qué significa esto? En que tengo el título por acá, tengo el elemento de selección por acá, tengo un mensaje de error oculto por ahí. Y esta star es cuando el campo yo lo defina como requerido. Entonces, esto lo que me permite a mí es poder personalizar absolutamente todo lo que yo estoy visualizando en pantalla. Entonces, yo le puedo decir, mira, es que quiero que este elemento sea de otro color, por ejemplo, o quiero que esté bloqueado y quiero que el título esté también de otro color diferente, etcétera. Entonces, por eso es que yo tengo a ese nivel la personalización de eso. Entonces tenemos para traducir, en este caso los idiomas que queremos traducir. Tenemos, por ejemplo, esta de área. Vamos a abrirla un momento para que veamos que ella se compone por una galería. Este es un concepto que nosotros empezamos a introducir en Power Apps, que es básicamente la manera en que nosotros trabajamos un listado de un conjunto de datos. Vean que la galería para este caso en particular está conectado a la lista de área. Vamos a abrir por acá un momento. Entonces ven donde yo le digo que el origen de datos definido es, en este caso, la biblioteca de carga de documentos, que ya le agregamos. Voy a cerrar este tipo de contenido. Aquí ya le tenemos las columnas asociadas. Entonces, en el caso del Power Apps, yo lo que necesito simplemente es irme a la biblioteca y leer la columna completa de la información. Si yo le doy aquí, editar, por ejemplo, selecciono este artículo. Ven como aquí yo tengo distintos elementos aquí disponibles. Entonces, este listado que estamos visualizando es lo que el Power Apps le tenemos que estar leyendo. Podríamos ir a la lista propia de área y obtener la información. Sí, también podríamos hacerlo. En este caso, bueno, se hizo directamente con la biblioteca. El resultado básicamente es el que estamos visualizando. Lo tenemos configurado para que muestre la información por medio de checks. Entonces, la intención es que el formulario, una vez esté funcionando, el usuario como tal pueda venir y seleccionar cada uno de los elementos que le interesa en este caso. Entonces, aquí definimos. Uno le puede definir también las distintas propiedades. Vean, por ejemplo, aquí él me está diciendo las opciones. Dentro de la fuente carga documentos, tráigame lo que es el área. En este caso, la sede, pues tendrá el suyo también. Y lo mismo con los demás. En el caso de
de cada uno de estos elementos. Ven que por acá a la izquierda tenemos un listado de propiedades donde nosotros podemos ir eligiendo lo que nosotros queremos trabajar para cada una. Por ejemplo, el display mode es si yo quisiera trabajar con que esté solo lectura. Entonces aparece toda esta información bloqueada, como en este caso, en que el display mode está deshabilitado. A ver por acá. De hecho, es lo que les comentaba con respecto a las fórmulas. Cada propiedad que yo defina, él tiene una fórmula marcada. En este caso, por ejemplo, el display que tiene disponible es que me indique los valores que tiene por ahí. Para el display mode, por ejemplo, se le trabajó con una condición. Entonces, yo lo que le digo, en este caso los nombres están un poco por defecto por temas de tiempo. Pero básicamente aquí lo que está indicando es que si este elemento de traducir está marcado, entonces que me permita la opción de editar. Si no está marcado, pues me lo tiene deshabilitado. Por eso es que lo estamos viendo oculto. Entonces, como les digo, esto es un tema de concepto de programación. O sea, al final de cuentas, sí se requiere ciertas bases que se pueden aprender perfectamente, ¿verdad? Ya es un tema de lógica. Pero el producto como tal es muy intuitivo. Entonces, ven que al final yo estoy diciendo es una condición. Si está marcado, habilítemelo y si no, no. Entonces, es parte de esta construcción que uno iría por medio de incluso la misma experiencia ir aprendiendo. De igual manera, el producto es muy utilizado. Entonces, en plataformas como YouTube, como LinkedIn, podemos o algún otro de esas plataformas de cursos podemos ir aprendiendo. En algunos foros también hay información. El mismo Microsoft tiene sus propias documentación claramente y sus propios foros de ayuda donde entonces personas que trabajan el día a día con esto les pueden apoyar en caso de que necesiten alguna funcionalidad específica. Y yo lo que les comento a mis compañeros a veces es, mira, yo tengo un problema, pero estoy seguro de que no soy la primera persona en el mundo que ha tenido esa situación. Entonces probablemente ya alguien pasó por ahí y entonces ahí es donde uno con un poquito de investigación es posible que llegue a la solución que le interesa, sin necesidad de cambiar mucho la idea de lo que pensó para esa situación que se le presentó, ¿verdad? Temas por acá del formulario. Antes de ver el botón de guardar, quisiera mostrarles también, bueno, aquí a la izquierda tenemos, les habíamos dicho, la vista del árbol. Aquí podemos ver en esta sección la organización de los datos. Entonces ven cómo yo tengo definido mis fuentes de datos. Yo estoy trabajando con los documentos y las 5 listas que tenemos aquí disponibles. Yo puedo agregar aquí nuevas, entonces vean cómo aquí ya me empieza a visualizar algunas tablas, en este caso de Dataverse. Recordemos que Dataverse es como una propia base de datos que tenemos disponible en la nube, donde está muy de la mano diseñada para trabajar con Power Platform y con lo que es Dynamics. Entonces, usualmente es la base de datos donde se guarda toda esta información de estos elementos. Sin embargo, en nuestro caso, nosotros estamos trabajando directamente con SharePoint. Podríamos estar trabajando con alguna base de datos. Vean que aquí tenemos los conectores. Aquí ya estamos hablando de que yo puedo crear un flujo de aprobación. Esto está totalmente integrado con Power Automate. Entonces, yo selecciono y prácticamente lo que me va a hacer es abrir un Power Automate para yo trabajarlo. Excel, correo, o sea, todo lo que yo puedo hacer con Power Automate lo puedo hacer con Power Apps, porque básicamente son uno solo, pero en distintas presentaciones. Entonces, la integración en este caso es muy interesante y nos ahorra bastante tiempo cuando ya estamos directamente en desarrollo y en la búsqueda de soluciones. Como tengo también Azure DevOps, en caso de que yo esté trabajando con desarrollos o con algún tema de código fuente. ¿En qué lo puedo utilizar? Pues que llegó a los usuarios y necesitan alguna funcionalidad nueva en un sistema interno que yo tenga. Entonces, le defino un formulario donde el usuario puede llenar la prioridad, la necesidad, etcétera, y eso me cae en el repositorio de Azure DevOps. Y ya el Scrum Master o el administrador del proyecto puede llegar y tomar la información y categorizarla, ¿verdad? Darle su prioridad y ya continuar con el proceso. Entonces, los conectores ahí son variados. Evidentemente, estos no son los únicos que están disponibles. Yo puedo agregar más, puedo buscar por acá. Ven que, por ejemplo, aquí yo no tengo SharePoint, pero yo lo busco por acá.
y aquí me aparece disponible. Entonces, por medio de una conexión, yo me conecto ahí y ya le defino cuál es la lista que quiero que me traiga. Aquí, esto es por pruebas que se han hecho. Creo que ahorita el formulario solo está trabajando con la de carga de documentos. Entonces, de decisiones que se van tomando al momento y simplemente se eliminaría en caso de que ya no estén funcionales. Por acá abajo tengo otro concepto de programación que son las colecciones. Básicamente son como variables o pedazos de memoria que yo tengo ahí disponibles donde yo guardo la información temporal para poderla trabajar. ¿Cuál es la información o cuál es el objetivo de estas colecciones que están aquí? Pues irme almacenando las selecciones que yo voy seleccionando. Entonces, con base en estos elementos, en estas colecciones, yo estaría guardando eso y estoy preparando la información que yo le voy a enviar a mi flujo de Power Automate en este caso. Por acá abajo, de hecho, tenemos la sección de donde están los flujos. Entonces ven que yo tengo ya creado aquí un flujo, que también ya lo vamos a ver. Se agregó el flujo. Dice que es un flujo Power Apps, pero al final de cuentas van a ver que está creado en Power Automate. El flujo, vamos a cerrar por aquí. Vamos a verlo un momento, lo tengo por acá. Entonces ven que este es el entorno de Power Automate. Yo tengo aquí los flujos que tengo desarrollados y pues ingresé a este que es guardar el archivo en SharePoint. Tiene mis conexiones. Yo estoy conectado en este caso a un tema de correo. No recuerdo si ahorita este está notificando. Creo que no. Y el de SharePoint, que ese sí es importante para almacenar las veces que ha corrido. Esto es en caso de que hubiera algún error o algún tema. Entonces yo incluso puedo ingresar a la run o a la ejecución y verificar qué fue lo que falló. Por ejemplo, me dice, falló en este paso. Usualmente me da alguna referencia como para yo saber qué fue lo que pasó. Que el usuario del correo estaba mal puesto, que la fuente de datos no estaba disponible, tal vez por un tema de seguridad, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas a mí me ayudan a poder solucionar ciertos temas que se me presenten. En el caso del momento de editar, entonces vamos a ver que él trabaja por medio de unos triggers o disparadores que lo que van a hacer es activarme lo que es el flujo, ¿verdad? O el proceso que yo haya generado. Para este caso, el disparador que se utilizó es el de Power Apps. En este caso, ven que ya tengo una versión 2, quiere decir que ya es lo más nuevo en cuanto a la versión anterior que tenía, que también está disponible. La ventaja con este es que él ya me está permitiendo poderle enviar parámetros al flujo desde Power Apps. Entonces, yo aquí le defino, por ejemplo, cuáles son los parámetros que yo necesito que el formulario de Power Apps le envíe. Entonces le digo, mira, evidentemente necesito que me envíes el archivo. Necesito que me envíe el nombre del documento para poderlo crear yo en el flujo. Los elementos de mis variables seleccionadas. En este caso, recuerden que teníamos una colección. Entonces aquí básicamente lo que se envía es un formato JSON con la información que tiene seleccionada el usuario. Y al final un sí o no de si va a definir la traducción y los idiomas que yo tengo por acá. Una vez que yo tengo la información en Power Automate, entonces ahora sí yo puedo empezar a trabajarla. ¿Qué significa trabajarla? Que yo necesito generar la estructura del JSON con la que estoy trabajando. Esto se hace por medio de expresiones. Entonces, en este caso es una función que ya tiene propiamente el Power Automate para trabajar con los JSON. Simplemente lo que hace es convertirlo, el texto que le llegó, porque al final de cuentas yo estoy mandándole un string, una cadena de texto, y lo convierto a JSON. Entonces, es muy simple, pero ven que de nuevo ya empezamos a ver ciertos temas técnicos que podrían complicar un poco a un usuario final. Entonces, sí es cierto, es muy fácil todo, pero necesitas ciertas bases como para saber qué es lo que estás haciendo, al menos de la manera en que la estamos trabajando. Si al final yo no estoy trabajando con elementos múltiples, sino que simplemente estoy trabajando con un nombre de una persona, por ejemplo, o con una edad y demás, pues yo ni siquiera tengo que hacer esta conversión. Simplemente trabajo con el dato directamente porque sé que SharePoint estaría esperando un campo de texto. Entonces, nos adaptamos de acuerdo a la necesidad como tal del producto final que estamos desarrollando. Hacemos eso para cada una de las 5 categorías porque de cada una va a trabajar en su propia columna. Después definimos 5 variables
que son las que nos van a almacenar el arreglo o el listado como SharePoint espera que yo le envíe la información. O sea, SharePoint a mí, si yo le envío el JSON, no va a saber qué hacer. Entonces yo necesito tomar esa información que me envió Power Apps, necesito convertirla a un idioma que SharePoint pueda entender y entonces, o en este caso ni siquiera SharePoint, sino la columna dentro de SharePoint. Entonces, ya procedo como a prepararla como yo necesito al final. Por acá, entonces, ahora sí, ya teniendo las 5 variables, que al final vean que esto es solo colocar el nombre y decir el tipo, o sea, es declarar la variable como tal o el pedazo de información donde yo voy a almacenar. Y por acá abajo, de nuevo, los 5 elementos, porque aquí no sé si en algún punto se podría buscar un tema más avanzado donde yo pueda decir, mira, hágame todo en un solo revisión en un solo ciclo, por ejemplo, de análisis. En este caso se hizo separado, igual, por simplicidad, por no complicar mucho el escenario. Al final lo que le vamos diciendo, ven que todo el Power Automate va por pasos, entonces él va ejecutándose uno a uno, conforme yo lo vaya necesitando. La salida, que es básicamente lo que tenemos aquí definido, le colocamos nombres para poderlo tener ahí en revisión. ¿Y qué es lo que hago? Abro el arreglo y ven como aquí yo le estoy diciendo que al identificador le coloque el ID. O sea, es básicamente, como les digo, preparar la información para SharePoint. Venimos para abajo y ya cuando tenemos todos los datos listos para que SharePoint los pueda entender, entonces ahora sí, ¿qué necesitamos hacer? Power Apps como tal me envía el archivo, pero lo que me envía es una cadena de strings, una cadena de bits o bytes, donde así es como se trabaja la información cuando la enviamos por variables, por algún proceso como tal. Es decir, yo veo el archivo final, pero en realidad lo que están trabajando los procesos automáticos es el contenido de ese documento. Entonces, como yo no tengo el archivo en Power Automate, yo necesito crearlo. Por eso es que nosotros le estamos mandando el nombre del archivo y el contenido. Entonces, le estamos mandando básicamente 2 variables de texto que necesitamos convertirlas en un archivo. Y para eso utilizamos como apoyo, en este caso, directamente SharePoint. Entonces, nosotros le decimos, mira, en este sitio de SharePoint, quiero que en esta biblioteca, carga de documentos, pues me crees un archivo con este nombre, que es, vean que el simbolito me dice que es el origen Power Apps, y el archivo que evidentemente el contenido del mismo. Entonces, eso lo que va a hacer es cargarme en esa biblioteca el documento vacío. Una vez que yo lo tengo cargado, aquí yo ya empiezo a trabajar las adicionales que yo quiero hacer con ese documento. Que yo quiero notificar a alguien, que yo quiero que se le quite permisos de escritura a cierto grupo de usuarios, que yo deseo que ese archivo también se guarde en un file storage que tengo local, que lo hago por medio de un gateway o alguna puerta de enlace donde yo lo conecto directamente ahí o lo almaceno o lo quiero guardar en SQL, etcétera. Yo puedo hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en ese momento? Sé que ya creé el archivo, pero sé que tengo la información que yo seleccioné o el usuario seleccionó y yo necesito que se me vaya llenando en SharePoint como tal. Entonces, le digo seleccionar, ahí creo está este paso de actualizar los datos y simplemente de nuevo le digo cuál es el sitio, cuál es la biblioteca que quiero trabajar, el elemento que necesito actualizar, que este me lo está dando el paso anterior. Él me permite que cuando yo selecciono, él me dice del paso crear archivo, necesito el ID del elemento. Entonces, aquí es donde sí se vuelve muy intuitivo. Es decir, no tengo que andar buscando, mira, cuál era el ID, etcétera. Ya él me lo está ofreciendo. Igual si yo tuviera más elementos, vean que en cada paso yo puedo obtener cierta información. Para este caso particular, yo lo que necesito, porque el paso así lo tiene definido, es precisamente el dato trabajado. Y lo que le voy a decir es, mira, necesito que, como es un campo de búsqueda, a mí lo único que me interesa es el identificador, porque sabemos que SharePoint como tal, esta información la está trayendo de las listas originales que yo les presenté anteriormente. Por eso es que yo tengo la posibilidad de que en la lista, si quiero agregar una nueva sede, entonces le agrego el país ahí España,
Y el formulario sí hay que actualizar la fuente de datos, ¿verdad? Para que él sepa que hay un nuevo país. Pero a la hora de guardar, pues él simplemente almacena el identificador y eso genera el nuevo país. Entonces con eso se queda ahí almacenado. Regresando, en este momento. Disculpen. Entonces, ya teniendo la información, ver cómo la tengo estructurada, entonces está ordenada la información. Yo sé que si necesito agregar una nueva sede, pues voy directamente simplemente a la lista de sede y actualizo la aplicación y ya la tenemos disponible. Y la aplicación, pues aquí, como les digo, esto es dinámico, entonces ya vimos que la galería que le corresponde, él va y busca al campo que yo le haya indicado. Entonces, por este lado, no hay pérdida, por decirlo así. O sea, es bastante ágil. Y entonces ya por acá en el flujo, yo le definí las áreas de industria, etcétera, todos esos temas. Vean cómo el traducir también, sí lo utilicé directamente desde el Power Apps. ¿Por qué? Porque esto es un sí o un no. Entonces es un campo que es compatible. Yo simplemente le digo, mira, defíname el valor que yo tengo. Y aquí sí, pues lo que son esto es más que todo por ser múltiple selección. Igual aquí tengo más opciones. Vean que yo podría incluso adjuntar el documento. Perdón, una imagen en este caso. Es que me confundí pensé que estaba enviando correo electrónico, muy similar al de correo electrónico. Pero igual, o sea, yo aquí puedo agregar un nuevo paso, puedo definirle esa notificación y decirle a la persona, mira, se ha cargado el nuevo documento. O simplemente aquí finalizo mi ciclo, mi flujo, porque lo defino así. Y después creo otro flujo que ese sí se encarga de las notificaciones. Entonces, de nuevo, yo ahí estoy segmentando mis procedimientos. ¿Que falló el flujo de guardar el archivo? Bueno, entonces voy y reviso eso y no tengo que tocar nada de notificaciones porque yo sé que eso estaba funcionando y viceversa. Entonces, esas son distintas posibilidades que nosotros podemos ir evaluando de acuerdo a nuestras necesidades. Al final de cuentas, uno puede brindar asesoría, puede brindar sugerencias con base en la experiencia, pero casi que la persona que necesita los procesos son las mismas organizaciones, ¿verdad? Entonces, son los que conocen el negocio, los que conocen cómo es que funciona y cómo sería más adecuado y cómo sería más cómodo para sus usuarios el poder trabajar. Entonces, una vez teniendo ya este formulario listo, donde yo ya tengo definidos las conexiones a SharePoint en este caso, a mi fuente de datos, y tengo definidas las colecciones donde voy a almacenar la información y mi flujo, vamos a ver un momento el botón que tengo guardado. Este se va a ver un poco complicado, pero en realidad al final lo que estoy haciendo aquí, en este caso, es llamar a mi flujo. Entonces yo le estoy diciendo que, vean que, bueno, vamos a ir poco a poco. Yo llamo al nombre del flujo, que lo tengo por aquí. Recuerden que se llama aquí guardar archivos en SharePoint. Lo tengo por aquí, le digo que se ejecute y él me va a ir solicitando la serie de parámetros que yo le tenga definidos aquí en la entrada. Entonces, como él está actualizado, él sabe que tiene aquí. Si yo quisiera agregar un nuevo parámetro después por acá, yo aquí necesito, y eso sí, de momento no queda de otra, vamos a decirle, yo tendría que eliminarlo y volver a cargar el flujo, porque es la manera que tiene ahorita de actualizar. No sé si ya está actualizado, lo habrán implementado en estos días, pero si es un nuevo parámetro, sí usualmente hay que quitarlo y volverlo a agregar, en caso que se encontraran con esa situación. Parámetros, entonces, bueno, el primero recuerden que es un archivo, él tiene cierta estructura de cómo se va a enviar la información, entonces es un JSON donde yo le envío el nombre del documento y los bytes, lo que les decía. Después le estoy solicitando, vamos a ver por acá, el nombre del archivo, vienen las 4 categorías y los 2 temas de traducir. Entonces venimos aquí al formulario, al botón, y le estoy diciendo, mira, tengo el nombre, convierto en JSON aquí, porque de ahí esa es la manera de comunicarse de ellos. Las colecciones o las variables que habíamos creado, donde estamos almacenando qué fue lo que seleccionó el usuario para cada una de las 4. Y después el tema de idiomas y
aquí el valor, si es el sí o no, o aquí la cantidad de idiomas. Reseteamos el formulario, es decir, una vez que, por eso es que aquí tenemos un if. Entonces, si la acción fue enviada con éxito, entonces ahora sí procedo con la siguiente parte. Vean que yo estoy separándolos por medio de punto y coma. Entonces estoy indicándole distintas acciones que tiene que ir ejecutando. Entonces, si esto se hace con éxito, entonces, ok, vamos a resetear el formulario, vamos a mostrar un mensaje que se cargó exitosamente. Recargamos el formulario, creo que se puede estar de más, pero nunca está. Habría que revisar. Probablemente es que este es para limpiar los elementos y el otro sea para recargar absolutamente todas las variables, que es lo que de hecho aquí estamos haciendo. Estamos limpiando, por ejemplo, las colecciones una a una. Y definimos nada más que el formulario se reseteó como para que la aplicación propia sepa de que ya finalizó y que necesita presentar un nuevo formulario. Aquí hay que tener cuidado porque cuando yo empiezo a manipular el código, a veces puede ser que el código se borre por algún error. Si él encontró un error de sintaxis, por ejemplo, y lo guardó, él como ya tiene sus códigos predefinidos, él puede resetearse, entonces podría perder el código. Entonces ahí le recomiendo estar guardando porque una de las ventajas que nos permite Power Apps, así como lo tiene SharePoint, es ver las variables, las versiones, perdón. Entonces ven que aquí yo tengo distintas versiones que se han ido trabajando y yo puedo trabajar, eso sí, tienen que publicarlas, ¿verdad? Para tenerla disponible. Y yo puedo simplemente buscar alguna y restaurarla. Tienen que tener, eso sí, el formulario cerrado, porque si no les va a decir que está bloqueado, porque está en uso, etc. Entonces, simplemente se ingresan y validan la sesión o le dan aquí atrás para que se vaya cerrando. Eso es básicamente lo que hace el botón. Esto, como les digo, es opcional. Al final lo que nos interesa básicamente es que el flujo corra. Lo demás son meros detalles que le voy a ir agregando poco a poco. Igual yo aquí podría enviar, ejecutar otro flujo, etcétera. Entonces ahí lo vamos viendo. Dependiendo del idioma, la sintaxis va a cambiar un poco. Por ejemplo, si estuviera en inglés, aquí no necesito yo doble signo de punto y coma. Esto es un poquito difícil encontrar, lo que se ocupa los dos cuando es una nueva línea, una nueva sentencia. Entonces ahí les queda el tip. En caso de que lo tengan en español, entonces con doble punto y coma es que podemos ejecutar una nueva sentencia y que el formulario funcione así. Antes de ejecutarlo, de correrlo, vamos a ir viendo un poco también esta parte de la derecha, donde yo tengo varias de las propiedades que me voy a encontrar por acá, solo que las tengo un poquito más ordenadas. Entonces, yo podría tomar cualquier elemento que tenga disponible, visualizar la posición, el tamaño, vean que tengo temas de colores, si estaba bloqueado o no, que el mismo que vimos ahora con código, con fórmula. Entonces, tenemos estas dos posibilidades. Yo podría trabajar directamente desde aquí. Lo que pasa es que, como sabrán, el trabajar con fórmula me da cierta versatilidad de poder tener un mayor control de lo que estoy haciendo. Sin embargo, no es obligatorio yo saberme todas las fórmulas y nada más. Entonces, puedo buscarlo allá o por acá. Entonces, ya está en cada quien en cómo se sienta cómodo cada persona. Y la parte de avanzado, pues, temas de cómo manejo yo los datos, la información. Y estas ideas son algún tema ahí de sugerencias que quiere presentar Power Apps. Es algo nuevo, pero ahorita como no hay nada disponible, entonces no vamos a entrar mucho en ese tema. Evidentemente, cada sección o cada elemento tiene sus propias propiedades y simplemente yo ahí voy definiéndole lo que quiero. De hecho, ven que el data field, etcétera, lo tengo por aquí, yo lo busco por acá y vea que es el mismo idioma a traducir. Entonces, por eso es que les decía que lo pueden trabajar de cualquiera de los dos lados que les va a funcionar. De igual manera, tenemos por aquí temas, en caso de que quieran ahorrar un poco en diseño. Ya hay algunos ahí estándares definidos, pero de nuevo, todo es personalizable. La aplicación como tal, en este caso se compone de un formulario. Podríamos tener un menú, podríamos tener varias pantallas y ir construyendo una aplicación real. Entonces, esto igual puede presentar de Power BI, puede presentarnos
gráficos. Bueno, lo que puedan hacer básicamente con cualquiera de las herramientas de Power Platform, saben que con una aplicación de Power Apps lo pueden trabajar. Les decía entonces, mira, es que quisiera que este mismo formulario lo adaptemos para que los usuarios seleccionen sus elementos de interés. Pues entonces creamos una nueva aplicación o una nueva pantalla por acá. Y entonces ahí lo vamos manejando de acuerdo a lo que nos interese, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, don Eric. Yo puedo crear entonces una especie de lienzo principal donde yo puedo crear botones. Esos botones me pueden llevar a formularios, a dashboard, me pueden llevar incluso hasta un resumen o hacer como una especie de resumen principal antes de entrar al formulario como la primera aplicación, ¿correcto? Puedes presentar efectivamente una página principal con un menú de acceso que esté igual con temas de seguridad y todo. O sea, es una aplicación básicamente. Entonces, como te digo, la única diferencia es que la estamos construyendo sobre de hecho, vean que estamos en un elemento web, o sea, de un explorador, en este caso estoy usando Chrome, y estamos construyendo la aplicación ahí. No tengo ningún entorno de desarrollo externo que tenga que instalar y demás. Yo simplemente abro el Power Apps con mi licencia y entonces de una vez empiezo a trabajar. Me conecté a SharePoint, me conecté a todas las fuentes que yo necesite y a partir de ahí empiezo a generar. Entonces sí, efectivamente Excelente. yo podría, claro, efectivamente yo podría tener mi página principal de bienvenida, mi logo de la empresa, etcétera, y decirle, mira, un botón que diga formulario de carga de archivos, y entonces ya muestro esta pantalla y procedemos. Aquí por acá arriba a la superior derecha tenemos lo que es el play, la ejecución. Aquí este botoncito que está aquí me va a mí ir anunciando si tengo algunos errores. Por ahí hay algún tema que son más que todo advertencias, entonces ahorita no nos va a generar ahí ningún problemilla que no podamos solventar. Y al ejecutarlo, entonces yo estaría presentando algo como esto. Ven, como yo ya tengo el formulario aquí disponible, esto es lo que vería el usuario final. Y la resolución es porque así es como lo tengo configurado, pero igual lo podemos bajar un poco para temas de presentación. Entonces ven cómo el adjuntar archivo, yo vengo, selecciono por acá. Aquí tengo algunos de ejemplo. Yo le puedo decir, mira, quiero que me traduzca a español, a inglés. Ven cómo es múltiple, él va seleccionando. Y por acá yo le voy a decir, por ejemplo, quiero que sea compras y sea legal, que esté disponible para esos. Quiero que el país sea Honduras y que sea Panamá. La industria, yo le puedo decir que sea, por ejemplo, frutas. Y el tipo de artículo, yo le voy a decir, mira, quiero que me lo cargue como un reporte, por decir algo, porque eso es lo que yo estoy cargando. Aunque en este caso es una factura, pero es un archivo al final de cuentas. Y yo al final lo que hago es decirle que guarde. Entonces ven como aquí me da el mensaje, el archivo fue cargado exitosamente. Ese archivo, ese mensaje es esto que tenemos por acá, esto que tenemos aquí, el archivo fue cargado exitosamente. Entonces no tuve que hacer más allá que llamar a una función que me diga notifique y ya el formulario me avisa que se ejecutó. Si vamos al flujo, vamos a cerrarlo por acá. Bajamos al histórico y vamos a ver que, vamos a actualizar a ver si está lo último. Lo tenemos 10 y 22 de la mañana, es este que tenemos por acá. Yo puedo abrirlo, puedo visualizar qué fue lo que pasó en el flujo, cómo se fue ejecutando y él me va a ir diciendo que en este caso él se ejecutó satisfactoriamente y me va a mostrar el paso a paso, todos con un check en verde que fue exitoso. Vean cómo, por ejemplo, aquí al momento de componer, yo puedo ver las salidas. Ven que, por ejemplo, este primero es el de compras y el de legal, que fue el que seleccioné. La entrada y la salida que él tiene definido. Ven cómo viene el ID y viene el valor. Eso fue lo que le envió el Power Apps. Por acá las variables están definidas. Aquí es donde yo también me puede interesar revisar qué es lo que pasó. Este es el ciclo donde él empieza a validar elemento por elemento. Y ven que lo que está haciendo es únicamente obtener el ID. Ya no me interesa el nombre. ¿Por qué? Porque en SharePoint yo lo que estoy guardando es el ID, es el valor. Entonces, sigo bajando por acá. Él me dice que aquí creo el archivo. En la ubicación que le dije, el nombre del archivo. Esto es lo que les decía con los bytes. Esto que está aquí es el contenido del archivo. Evidentemente está encriptado y demás. Y
ya propiedades que él va definiendo, tamaño y demás. Y al final por acá, él lo que me hace es actualizar. ¿Qué me actualizó? Bueno, el elemento 19, que en ese caso fue el ID que le correspondía. El área, ven que están los dos IDs. Por eso es que hay que prepararlo. En que yo no le estoy mandando el nombre ni demás, porque él así lo entiende, solo el ID espera. Cada uno de los elementos que yo definí, aquí él me los está trayendo. El idioma, los idiomas que seleccioné. Y la salida. De hecho, aquí puedo ver incluso los elementos. Ahí están todos, cada uno de ellos. Entonces, este es el tipo de seguimiento que a mí me ayuda a poder entender. Vean que incluso tengo información del usuario que lo cargó. Entonces, en este caso, es mi usuario el que está conectado. Entonces, de una vez, él identifica cuál fue mi usuario. Yo no tuve que hacer absolutamente nada para decirle al sistema, soy yo. Él ya lo sabe porque estoy autenticado. Entonces, ese tipo de cosas es lo que Héctor también al inicio les comentaba con temas de seguridad. Finalmente, más valores. Igual, si aquí me hubiera fallado algo, entonces, usualmente estos elementos no vienen verdes, sino que hay un circulito rojo y entonces ahí es donde yo empiezo a explorar. Y finalmente en SharePoint, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tenemos aquí el documento de factura que cargué con los elementos que yo seleccioné. Compra legal, Honduras y Panamá eran los países, frutas y que era un reporte. Le seleccioné que fuera de traducción y que fuera de estos idiomas. Entonces, con esta construcción que desarrollamos, que en realidad es bastante básica, se extiende un poco porque por temas de ir explicando un poco qué es lo que va haciendo, pero de una manera muy simple, nosotros estamos empezando a llenar la información, estamos cargando documentos, les estamos asignando una categoría y posteriormente en un proceso a futuro, en una segunda etapa, yo ya tengo la información categorizada y yo ya puedo empezar a trabajar con ella. Lo que les decía al inicio, yo puedo llegar a empezar a filtrar. Yo puedo decirle, mira, quiero que me filtre solo los que son legal. En el caso de SharePoint, él utiliza filtros inteligentes. Entonces, él toma todos los valores que encuentre y con eso me genera el distintivo para yo poder decir, mira, fíltreme los que son de legales. En este caso, bueno, obviamente los dos son de legales, entonces eso es lo que me va a mostrar. Igual aquí lo puedo borrar, quito el filtro y lo tengo disponible. Don Eric, tengo una consulta para acá. Cuando cargas el archivo en el flujo, ¿es base 64 o utilizas alguna una función de encriptar? No. Eso ni siquiera le Lo, tuve que decir nada. O sea, de lo hecho, hace ve que automáticamente Flow Automation cuando cargas el archivo. en realidad Power Apps te lo envía. Ve que yo a la hora aquí lo que estoy haciendo es enviarle, aquí está el content bytes, y ve que es una propiedad del mismo elemento. Entonces, yo ni siquiera tengo que meterme a buscar ese tipo de temas. Yo simplemente le digo, mira, carga el documento en el control que él me está definiendo. Esto es un control que se carga desde la biblioteca de documentos como tal, y el control ya está listo. Entonces, yo simplemente le tengo que decir al flujo, mira, envíele la propiedad, envíele la variable. Es simplemente Y una propiedad del control que estás es utilizando. correcto. Entonces Correcto. yo no tuve ni que ir a convertir nada ni demás, sino que simplemente lo seleccioné. En el Automate lo que sí se hace en algunos puntos es con los JSONs, que sí necesitas decirle, mira, el texto que está recibiendo es un JSON, entonces conviértalo, pero es para que sea más fácil manipularlo. Igual yo podría haberlo tal vez trabajado con texto. Hay distintas maneras, siempre hay distintas soluciones. Esta fue una, simplemente, una rápida, por decirlo así. Entonces, les comentaba, de esta manera yo ya tengo mis datos y ya puedo empezar a trabajar con ellos. ¿Qué va a pasar más adelante? Bueno, lo que les comentábamos también. Voy a crear un procedimiento por medio de Azure Services, donde este documento que acabo de cargar, que en realidad es una factura, pero es fake, ¿verdad? Es un texto en realidad, es solo el nombre lo que tiene. Y yo le voy a decir, mira, quiero que me lo traduzcas a estos dos idiomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El flujo va a venir, va a buscar y va a decir, mira, se creó el documento, está marcado el check de traducir. Ok, procedo. No, entonces lo ignoro. Es más, incluso lo pueden configurar en los triggers del flujo. Decirle que, vamos a ver si no, es que este es activado. Mentiras. Este es un flujo que yo estoy ejecutando desde Power Apps. Yo podría tener también otro tipo de flujo. Yo podría tener un flujo que se ejecute automáticamente y decirle, mira, en el momento en que se crea un elemento en SharePoint, ejecútese o se modifica, etcétera. Y eso me permite entonces decirle al flujo, mira, tome las propiedades
Y si este valor, el traducir, por ejemplo, está en no, entonces ni siquiera ingrese el flujo, ni siquiera ejecute la iteración, como por ejemplo, en estas propiedades uno les va definiendo. Entonces, de hecho aquí este sí tiene condiciones de trigger. Bueno, yo le podría decir aquí el agrego y le digo, mira, si este valor viene no, entonces ni siquiera se ejecute. En caso de que fuera un tema únicamente de traducción, lo que pasa es que aquí yo estoy aceptando ambos. Pero básicamente por ahí va más o menos el ejemplo que les queríamos mostrar con relación a la integración de los tres productos. Queda abierto para muchísimas posibilidades que ahí más adelante estaremos en otras sesiones explorando. Y incluso esta misma parte de las suscripciones la podemos ir evaluando con usuarios y demás. Como les decía, aquí yo podría adaptar el formulario de Power Apps, pero también podría crear un formulario en Forms. Entonces, Forms es otro producto que tiene disponible Microsoft en su suite de Office. Y está hecho también para crear formularios de forma intuitiva, rápida. Más que todo son un poco básicos porque son más como para encuestas y demás, pero él nos puede cumplir perfectamente porque también tiene sus integraciones con SharePoint y con algunas otras fuentes. Entonces, yo aquí genero preguntas, genero respuestas y esto lo capturo y lo voy almacenando. Al final yo puedo llegar y decirle que al momento de guardarlo, de hecho el Power Automate entiende cuando se envía un formulario y toma la información y la empieza a almacenar. Entonces, de nuevo, distintas soluciones, simplemente validar, recordar que en este caso es un producto ya final, entonces el tema de interfaz es lo que Microsoft me está ofreciendo. Con Power Apps, pues yo ya tengo la posibilidad de abrir el universo a toda mi creatividad, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, básicamente este sería el ejemplo que estuvimos presentando para el día de hoy. No sé, Héctor, si tienes algo adicional que aportar o si quieres agregar algo más. Sí, te comentaba más o menos el tema de traducción en el flujo. Podemos utilizar servicios adicionales de traducción, por lo menos, ¿cómo yo me conectaría a servicios? ¿Qué servicio podría yo utilizar para traducir, por ejemplo, en ese flujo de Power Automate? ¿Es consulta o estás comentando? Sí, una consulta. No, lo que es el servicio de traducción es el Cognitive Service, ese es el que habíamos conversado, me parece. No sé ahí tal vez si Luis nos puede apoyar un poco más porque él es el que ha estado un poco más trabajando con esa parte, entonces tal vez te pueda brindar ahí un poquito más de detalle. Sí, a ver, en realidad hay muchos servicios que podemos utilizar. De hecho, el mismo Power Automate también tiene varios conectores que puedes utilizar para realizar esta funcionalidad de traducción. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que muchos de esos servicios que podemos ver ahí, que son conectores que propiamente Microsoft hace la integración, a veces puede ser que tengan como una suscripción de pago o un cobro adicional que tienes que implementar o, o algún tipo de configuración externa que tal vez te impida hacer un poco más práctico el proceso. Y adicional, también como lo decía Eric al principio, tú si no encuentras un conector o alguna funcionalidad X que necesites, también tienes la posibilidad de crear tus propios servicios o conectores personalizados. También, ¿verdad? Incluso también aquí entran los temas que son de Azure Search, Azure Connective Service, como decía Eric, ¿verdad? O incluso también abarcar en otras plataformas, ¿no? Aquí ya el límite es tu mente y tú puedes implementar lo que deseas o lo que requieras. Ok. Entonces, para una versión 2 de esta aplicación que hizo Don Eric, pudiéramos utilizar este tipo de servicios como una forma avanzada y conectarnos a esos servicios para hacer la traducción y almacenar el mismo documento ya traducido en la misma biblioteca de SharePoint que Don Eric nos estaba presentando, Don Luis. Efectivamente, perfectamente puede ser.
Correcto. Bueno, listo. Bueno, de nuestra parte, creo que estaríamos para el día de hoy. Acá, sí, don Luis comenta un poco más la presentación. Ajá. Sí, vimos la estructura del proceso. Vimos cómo se integró Power Apps con Power Automate y la fuente de datos o el repositorio de información estaría ubicado en SharePoint. Siguiente. Ya don Eric nos muestra cómo fue encargado en tiempo real las estructuras de los datos, un archivo TXT, un archivo PDF. Esto es bien interesante, validar algún tipo de formato específico que se estaría de repositorio. Creo que tenemos una entrada de audio. Voy a mutear, Luis. En esa parte, bien interesante cómo don Eric cargaba la información y le agregaba los metadatos a través de Power Automate. Esto es bien interesante porque supongamos que este repositorio de información está segmentado con seguridad. Nadie pudiera revisar esa información, solo cargar documentación. Entonces yo puedo asignarle tablets a mis empleados o al personal y esas tablets simplemente se van a encargar de subir información. Ya puede haber otro proceso, otro negocio que analice la información y puede incluso hasta crear procesos de aprobación. Mira, te apruebo esta factura o te apruebo esta documentación que está entrando, que puede ir a otro repositorio en SharePoint que ya da vida a otro grupo de negocio o a otro departamento. Siguiente, don Luis. También don Eric mostró cómo incluso pudo lograr entrar al detalle de algunas cajitas, de las cajitas de esas plantillas que ya Power Automate tiene. Sí hay que tener un poco de conocimiento, pero no tienes que ser un experto, pero sí entender un poco cómo funciona la caja o los datos de entrada y salida, tal y como los presentó don Eric, para poder seguir trabajando en el proceso o en el flujo que ustedes necesiten. Siguiente. Acá en esta área ya don Luis o don Eric le mostró la información de cómo estaría cargando los datos del formulario, cómo no vamos a hacerlo ya desde cero, pero sí por lo menos Eric trató de explicarle en lo mayor que se pudo cómo fue cargado cada uno de los componentes que una de las preguntas nos indican por acá. Algunos componentes ya traen la información, ya cargan los datos y simplemente es acceder a las propiedades de los controles que tenemos. Siguiente, don Luis. Bueno, aquí prácticamente el app o la información está en una versión 1, ¿verdad? Esta versión 1 simplemente lo que hace es cargar metadatas a una biblioteca de SharePoint. En una versión 2, en un próximo evento, tal vez pudiéramos entregarle ya el servicio cognitivo. Acá sería una configuración. Esto es un cobro que Microsoft ya tiene a través de su plataforma. Es una infraestructura que hay que montar. Ciertas características de una arquitectura de Azure que hay que considerar, que no estaría para esta presentación, pero yo puedo crear una versión 2 más optimizada donde ya yo puedo traducir los documentos, incluso hasta hacer notificaciones por correo de la información que se está cargando o se está manejando en esa biblioteca de documentos. Tal vez en un próximo evento pudiéramos entregarle ese tipo de solución, integrándolo con este formulario que se está viendo el día de hoy, pero el concepto de este evento era cómo yo puedo manejar mi repositorio de documentos a través de Power Automate y utilizando Power Apps para juntar esos tres productos y tener una solución a la necesidad que esta empresa PYME nos estaba requiriendo. Entonces, si no hay alguna sugerencia, don Luis, puedes darle siguiente a la lámina. Estamos abiertos a preguntas. Acá he contestado un par de preguntillas. Si tienen alguna consulta, pueden escribirlo acá por el chat. O si no, también pueden ubicarlos en el correo de colaboración para alguna duda que ustedes tengan, algún proyecto que tengan en mente. Nosotros con mucho gusto podemos ayudarles. Ahí contactan a Sofía y con eso Sofía nos puede contactar a nosotros. También tenemos el correo de colaboración @itqscr.com. Eso nos sirve para algunas consultas que ustedes tengan. Y también acá don Luis nos está mostrando el tema de la encuesta. Esto nos ayuda a crecer en los eventos. Ustedes nos llenan ese formulario si pudieran. También una sugerencia, algún caso de uso que tengan en su organización. Esto nos sirve para crear material y tal vez ese material les ayude a ustedes para poder solucionar los problemas que tienen en sus departamentos. Entonces, sin más nada que decirles, hasta el día de hoy
tenemos el evento. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, don Eric, don Luis, Sofía. Entonces, te cedo la palabra, Sofía. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Eric, Luis, Héctor, por la presentación del día de hoy. Bueno, como les mencionaba Héctor, les compartimos por acá este código QR para que nos puedan ayudar completando la encuesta, para bueno, saber un poco qué les pareció la presentación, si también desean que se trate algún tema en próximas sesiones o algo así por el estilo, nos lo pueden dejar saber por este medio y ahí nosotros lo estaremos tomando en cuenta. De igual manera, por acá en el chat les estoy colocando el link de la encuesta en caso de que no puedan, se les haga más sencillo por medio del link que por medio de escaneando el QR. Entonces, por ahí les agradeceríamos bastante que nos ayuden completando esta encuesta para así mejorar la manera en la que traemos nuestros eventos y, bueno, todos los eventos sean de provecho para ustedes. Como mencionó también Héctor, cualquier duda o consulta que tengan, nos lo pueden hacer llegar y nosotros con todo gusto los estaríamos apoyando. Bueno, igualmente por acá, Héctor, veo que don Héctor nos hace una pregunta. ¿Cómo haría para que un registro sea único? Por ejemplo, si yo tengo una lista en SharePoint para datos generales y quiero que el campo o columna cédula no se pueda repetir los mismos datos. Entonces ahí me puedes ayudar con esta pregunta. Creo que la voy a responder, tal vez la complemente don Eric. Dentro de las columnas que agregas en SharePoint, que son customizadas, tú puedes agregarle un check en las propiedades de la lista que se llama valores únicos. Usted le da check allí y ese te va a hacer como si fuese una tabla en un manejador de base de datos, que es una palabra única. Entonces puedes crear, el índice es único, el ID que comentó don Eric, pero puedes crear que una columna sea con valores únicos. Incluso si es multiselección, puedes decirle que sea valores únicos. Entonces tienes múltiples selecciones, pero valores únicos en una sola lista. Perfecto. Bueno, igualmente, si don Héctor tiene alguna otra consulta, nos lo puede hacer llegar. Creo que por acá tiene mi correo. Entonces, si hay cualquier consulta, duda, si ocupara algo adicional, me puede escribir y yo lo estaría comunicando con el equipo para que lo pueda apoyar. Entonces, bueno, eso sería todo de nuestro lado. Igualmente, cualquier duda o consulta, como les mencionamos, nos pueden escribir ya sea si tienen un ejecutivo de cuenta asignado a su ejecutivo de cuenta o a mi correo o al correo de ventas y con todo gusto los estaremos apoyando. Agradecerles nuevamente su participación en el evento del día de hoy y bueno, esperamos que toda la información que les hayamos compartido haya sido de provecho y hayamos aportado un poco más a su conocimiento. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Les mantendremos informados de próximos eventos y bueno, que tengan un excelente resto de día y de semana. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un excelente día.